Ave María Purísima. Pues vamos a compartir esta reflexión sobre la Virgen María. Y voy a comenzar con una lectura de la palabra aquí donde el Espíritu Santo nos acaba de llevar, que es la carta a los Efesios, en el capítulo 2, desde el versículo 2. Dice así: con ellos seguían la corriente de este mundo y al soberano que reina entre el cielo y la tierra, el espíritu que ahora está actuando en los corazones rebeldes. De ellos éramos también nosotros, y nos dejamos llevar por las codicias humanas, obedeciendo los deseos de nuestra naturaleza y consintiendo sus proyectos. E íbamos directamente al castigo, lo mismo que los demás. Pero Dios es rico en misericordia. ¿Con qué amor tan inmenso nos amó? Estábamos muertos por nuestras faltas y nos hizo revivir con Cristo. Por pura gracia ustedes han sido salvados. Nos resucitó en Cristo Jesús y con Él para sentarnos con Él en el mundo de arriba. En Cristo Jesús Dios es todo generosidad para con nosotros, por lo que quiere manifestar en los siglos venideros la extraordinaria riqueza de su gracia. Ustedes han sido salvados por la fe, y lo han sido por gracia. Esto no viene de ustedes, sino que es un don de Dios. Tampoco lo merecieron por sus obras, de manera que nadie tiene por qué sentirse orgulloso. Lo que somos es obra de Dios. Hemos sido creados en Cristo Jesús con miras a las buenas obras que Dios dispuso de antemano para que nos ocupáramos en ellas. Acuérdense de que fueron gente pagana los que se llaman a sí mismos circuncisos por una circuncisión quirúrgica. Los llamaban a ustedes incircuncisos. En aquel tiempo no esperaban un Mesías, no tenían parte en el pueblo de Israel y no les correspondían las alianzas de Dios ni sus promesas. Ustedes vivían en este mundo sin esperanza y sin Dios. Pero ahora en Cristo Jesús y por su sangre, ustedes que estaban lejos han venido a estar cerca. Él es nuestra paz. Él ha destruido el muro de separación, el odio, y de los dos pueblos ha hecho uno solo, en su propia carne. Destruyó el sistema represivo de la ley e hizo la paz. Reunió a los dos pueblos en él, creando de los dos un solo hombre nuevo. Palabra de Dios. Para nosotros como católicos, la Virgen María siempre representa esa maternidad, esa ternura, esa compañía celestial, pero no necesariamente para todo católico la Virgen María es una persona importante en su vida, o no necesariamente se tiene como una relación personal con ella. Es más que todo como religioso, simbólico, tradicional, religioso, pero no personal. Y yo pienso que uno de los pasos más importantes en nuestra vida católica es convertir todo lo que se nos ha enseñado como religión, convertirlo en verdad, convertirlo en experiencia personal. Es como mucho católico viene a misa y comulga, se confiesa de vez en cuando, hasta da limosna a veces, hasta trata de ser bueno, pero al mismo tiempo la religión, la iglesia es algo más que hace, no es su vida, es parte de su vida, y por eso esa relación con Dios es parte de su vida, no es su vida. Y resulta que la enseñanza del Evangelio, la enseñanza de Jesucristo, es que nosotros debemos entender qué quiere decir el primer mandamiento.
que es amar a Dios sobre todas las cosas, con todo nuestro ser, y que Dios sea la prioridad de nuestra vida. Por lo tanto, la iglesia debe ser para nosotros nuestro hogar espiritual, el lugar al que pertenecemos, el lugar donde está nuestra vida entera y no simplemente algo más en la vida nuestra. Porque cuando somos solamente religiosos y la iglesia la utilizamos para apaciguar nuestra conciencia y de vez en cuando entramos a ellas para sentirnos bien, pues es igual que cuando vamos al gimnasio o vamos a una terapia o vamos a compartir con la gente. Todo eso forma parte de una vida y cada una de esas actividades nos produce un efecto diferente, nos complementa en la vida. Pero resulta que la relación con Dios, nuestra religión, nuestra iglesia católica, no es una parte más en nuestra vida, es nuestra vida, porque es Dios y Dios nos creó con amor y nos creó para que aprendamos a conocerlo, a amarlo, a obedecerlo, para que aprendamos a vivir para Él. Para eso nos creó. Y no es fácil dar ese paso, porque cuando hemos estado en un mundo en el cual tenemos prioridades naturales de acuerdo a nuestra razón y entendimiento de la vida que nos hemos formado a través de la educación que se nos ha dado y que hemos adquirido, entonces tenemos una experiencia intelectual, emocional, humana meramente, pero no espiritual. Y entonces no conocemos a Dios, no conocemos quién es Dios y qué hace Dios en nuestra vida, como que no hay una relación personal con Él. Y miren, aquí viene algo importantísimo de lo que yo estoy hablando, y es la Virgen María. La Virgen María es una persona tan extraordinaria que en nuestra historia sagrada aparece infinitamente pequeña e insignificante. Está mencionada en el Evangelio, pero en muy pocas partes. Ustedes se dan cuenta que aparece en la Anunciación, cuando el arcángel le anuncia al Mesías. Aparece en la visitación a su prima Santa Isabel. Luego en la presentación en el templo, en la huida a Egipto, en el Calvario. Pero durante esos 3 años de vida pública de Jesús, la Virgen escasamente aparece. Y sin embargo, la Virgen María es tan grande que por eso es que como Dios hace las cosas tan sencillas y por eso no lo podemos ni ver ni apreciar, ella es tan grande que aparece como la persona más pequeña. Y precisamente la enseñanza de la Iglesia a través de María es esa sencillez. Al final del testimonio que ustedes escucharon hace un rato, yo les hablaba de lo importante que es ser pequeño, humilde, sencillo, de ser un católico que vive en una humildad, porque eso es María. La Virgen María nos enseña eso, nos enseña la sencillez, la obediencia, la oración. Dense cuenta que cuando el arcángel San Gabriel aparece a María en su casa y se da la encarnación del Mesías por medio de la Anunciación, la palabra de Dios dice María estaba en oración. Ella estaba en oración y era una niña, porque la Virgen María se entiende por la historia sagrada que tendría máximo 15 años cuando fue visitada por el arcángel, que es el momento de la encarnación. Entonces, encontramos una persona de oración permanente, porque a ella le entregaron al templo de niña y le pertenecía a Dios desde niña. Obviamente que es un ser escogido por Dios, creado por Dios para ser nada menos que el sagrario de la iglesia. Es la primera adoradora porque es quien tiene al Mesías en su vientre. Y desde ahí
se hace portadora de la gracia, de todas las gracias, porque es portadora de Dios, y en Dios están todas las gracias. Por eso se dice que María porta todas las gracias. Pero ¿cómo no? Si ella porta a Jesús, y en Jesús están todas las gracias porque es Dios. El Padre Celestial le ha dado a María el poder más grande contra el demonio. Todo exorcista le podrá contar a usted que la fuerza más poderosa que hay en todo exorcismo es la Virgen María. Los demonios no la resisten. Los demonios no resisten. Hay un pasaje muy bonito de Santa Brígida de Suecia, que es, esto lo pueden encontrar en internet, Santa Brígida de Suecia, y pueden consultar como el juicio. El ángel de Santa Brígida le llevó a ser testiga de un juicio a un hombre que se iba a morir pronto. Y el demonio ya lo estaba reclamando ante Jesús, ante el trono de Jesús. Estaba pidiendo su alma, diciendo que le pertenecía. Y estaba el ángel guardián de esa persona y hubo un juicio y al final los demonios desesperados gritaban: nosotros hemos sido arrojados del cielo por menos que lo que ha hecho este. Estaba bien enceguecido y obsesionado el demonio. Y de pronto al final de este juicio apareció la Virgen. Y la Virgen rescató esa alma y se la pidió al Señor para ella. Y así es como encontramos nosotros la fuerza tan grande que tiene la Virgen María en nuestra vida, como muchas almas se salvan al final de esta vida por la intercesión de María. Porque en una oportunidad estaba en Sevilla, en España, y estas dos señoras me recogieron en el aeropuerto para llevarme a otra ciudad cercana. Y pasábamos por la ciudad y nos encontramos con una procesión inmensa de la Virgen María. Como ustedes saben, tiene una vida muy corta, ¿no? Pues sí. Yo no sé si ya se llegó a usar ayer. Voy a ponerle carga, pero estos son nuevos. Pues estaba mirando, ustedes saben que en España existen las cofradías, que son de generaciones, gente que se dedica a atender a la Virgen en las procesiones, y son cientos de ellos, y tienen sus vestidos especiales, y bueno, estas señoras que me llevaban me dijeron, y pensar que esa gente tan entregada a esas procesiones no va a misa, no está en la iglesia. Entonces, seguimos viajando, pasamos la procesión y estamos rezando el rosario. Y de pronto, con una claridad increíble, la Virgen me puso en el corazón: ellos también son míos. Y es que desen cuenta que a veces nosotros no nos damos cuenta que estar vinculados a la iglesia en alguna forma, todo lo que tiene que ver con Dios trae bendiciones. Ustedes se acordarán que en el testimonio que les di, aparezco tocando trompeta en mi pueblo en una procesión. Resulta que el ángel guardián me explicó sobre la economía del alma. Y esto tiene que ver con que yo era trompeta
mayor de la banda del colegio. Y el colegio siempre participaba en todas las procesiones de la iglesia. Y yo terminaba tocando en todas las procesiones. Pero yo no era trompetista porque quería servir a la iglesia, sino que yo estaba en la banda del colegio porque me permitía escaparme de mis clases. Pero sin embargo, el Señor me dio crédito, por decir así, por haber tocado esa trompeta 3 años y estuve en muchas procesiones, y ese servicio que le di a la iglesia sin voluntad mía, sin intención mía, el Señor lo tomó como un servicio a la iglesia. Y con eso me salvó de muchos peligros. Y por eso cada uno de nosotros tenemos de Dios su misericordia. La misericordia infinita de Dios que se prende de las cosas más pequeñas buenas que hacemos para salvarnos de inmensos peligros, porque así es su amor. Y por eso nunca podemos juzgar a la gente, porque uno no sabe cómo Dios está juzgando a las personas y en qué forma las va a juzgar. Por eso nosotros no podemos juzgar a nadie, porque no sabemos lo que lleva cada corazón. De ahí viene el amor al prójimo de verdad. Y la Virgen María es una maestra perfecta del amor de Jesús, porque en ella aprendemos todo esto de lo que es tener compasión, tener caridad, tener paciencia, tener tolerancia, todo esto. Esto no quiere decir ser permisivo, alcahuete, eso no quiere decir eso. Eso quiere decir que nosotros, siendo firmes en la fe, siendo veraces en la fe, nos acordamos de que también tenemos que ser caritativos, compasivos con todo el mundo. Y entonces la Virgen María nos enseña a nosotros que vivir en obediencia a Dios es nuestro más grande complemento a la vida. El que a Dios obedece nunca se equivocará. Y hay algo importante que entender. Nosotros viviremos muchas pruebas en esta vida y no importará si estamos en obediencia o desobediencia, las pruebas llegarán. La diferencia es que cuando las pruebas que nos llegan en esta vida no son por causa de nuestros errores y pecados, sino que son pruebas que Dios permite para purificarnos, para moldearnos, para salvarnos. Entonces, esas pruebas son las que hacen que nosotros tengamos un crecimiento espiritual. Yo les voy a dar un ejemplo. Antes de la pasión de Cristo, Jesús le dijo a San Pedro: Pedro, Pedro, Satanás pidió permiso al Padre Celestial para pasarte por el trillo. Y yo le he pedido al Padre que no permita que pierdas tu fe. Cuando pases por esa prueba, ve a testificarle a tus hermanos. Esto es bien misterioso, porque Pedro es la roca sobre la cual Jesús dice que va a construir su iglesia. Pedro es amigo del Señor y no estaba en pecado mortal. Sin embargo, el demonio consiguió permiso de Dios para pasarlo por el trillo. Muy pronto después de que Jesús le dijo eso, Pedro negó 3 veces al Señor. Y dice la historia sagrada que Pedro lamentó eso toda su vida. Entonces, vemos que hay muchas cosas que nos pasan en esta vida que son voluntad de Dios, que es para nuestra salvación, para nuestra purificación, para nuestra edificación como personas de Dios. Hay otras cosas malas que nos pasan en esta vida por culpa de nuestros errores, de nuestros pecados, que son consecuencias y que también debemos aceptar con amor, con resignación, porque es culpa nuestra. Entonces, el secreto que hay en la obediencia a Dios es que debemos siempre entender
que no se mueve una hoja sin la voluntad de Dios. Una hoja de un árbol no se mueve, nada se mueve sin que Dios lo permita. Todo tiene permiso de Dios. Cuando tenemos eso claro, nuestra vida es diferente, porque de ahí tenemos que saltar a lo más importante de la enseñanza de la Virgen María. La Virgen María vive su vida en función a que la obra del Mesías se dé en este mundo. ¿Y cuál es la obra del Mesías, de su Hijo, de Jesús? La obra de Jesús es nuestra salvación, porque Él vino para salvarnos. ¿Salvarnos de qué? De este mundo. Porque miren, nosotros nacemos en este mundo y es todo lo que conocemos. Pero nosotros hemos sido bautizados y hemos sido transformados con el Espíritu Santo. Les voy a dar un ejemplo que es muy práctico y que siempre lo comparto para que entendamos a qué me refiero yo. Usted trae agua a la iglesia para que el sacerdote la bendiga. Cuando traes agua, esa agua es simple agua natural. Cuando el sacerdote la bendice, se convierte en agua sobrenatural. Ya la llamamos agua bendita. Si usted esparce esa agua y hay espíritus del mal en el aire, se queman, huyen, porque cada gota de esa agua lleva el Espíritu Santo. Y es una criatura inferior el agua. Si usted trae un ser humano a la iglesia a ser bautizado, cuando llega es una persona natural, racional, común, pero una vez que es bautizada, se convierte en una persona sobrenatural. Algo totalmente diferente ya, porque se imaginan, si el agua tiene esas propiedades, ¿cómo será nosotros? Que somos los hijos predilectos de Dios, que tenemos intelecto, razón, inteligencia. Entonces, cuando estamos conscientes de quiénes somos, nos damos cuenta de la obra de María como esa madre del mensaje del Mesías, que es el mensaje de la salvación de nuestras almas. El Señor quiere que todos lleguemos al cielo. Eso es lo que Dios quiere. Hay mucha gente que anda buscando la voluntad de Dios por todos lados. Y eso está bien. Lo que pasa es que no puede uno gastarse la vida entera buscándola, porque la voluntad de Dios es muy clara. San Pablo dice, la voluntad de Dios es nuestra santificación. Al Señor no le importa que usted sea carpintero, poeta, escritor, lo que usted quiera hacer. Lo que le importa es que en lo que usted haga se santifique. Eso es lo que Él quiere. Porque todo el Evangelio de Jesús, todo el mensaje de la Virgen María es la salvación de nuestra alma, que quiere decir que todos lleguemos al cielo. Pero miren ustedes cómo nos confundimos nosotros en esta vida temporal. A pesar de habérsenos revelado la verdad, de conocer el catecismo, de saber qué es lo que Dios quiere que entendamos de la vida eterna, parece que no vivimos en función a la vida eterna, como que no estamos preparados para lo más importante, que es la muerte, porque realmente la muerte para nosotros es nuestro nacimiento a la vida eterna. Pero es muy común encontrar el católico que no tiene conocimiento de lo que sucede después de esta vida, que no tiene interés en tener aspiraciones a la vida eterna, que no tiene su mirada puesta en la eternidad, que no tiene ese conocimiento de Dios a la salvación del alma. Y se convierte en una persona meramente terrenal, un ser solo terrenal, y quizás tiene la religión, pero en la forma que yo les dije al principio, una religión terrenal que solo se ocupa de apaciguar la conciencia, de sentirse bien en una misa,
o en una confesión y salir al mundo a hacer lo demás. Una vida que pertenece al mundo, no pertenece a Dios. Y es muy triste desperdiciar nuestra vida así. Por eso vemos muy comúnmente que una persona que tiene o que la diagnostican con una enfermedad bien grave o que tiene un acontecimiento muy difícil en la vida, aparecen acercándose a Dios y buscando ayuda a Dios, porque ya saben que solo un poder superior los puede ayudar. Y en ese momento sí reconocen de que puede haber un poder superior que los puede ayudar, que los puede sanar o solucionarle el problema o quién sabe qué. Pero qué triste que tenga que ser una experiencia así para que uno se acerque. Como pudieron escuchar mi testimonio, yo fui uno de esos. A mí el Señor me rescató en medio de un secuestro en el que iba a perder mi vida. Estaba sentenciado a muerte. Y claro, ahí sí gritaba desde la selva por ayuda a Dios. Pero nunca antes lo hice cuando estaba en las buenas y en el dinero y en todos los placeres del mundo. Nunca me acordé de Dios. Había olvidado totalmente a Dios. Pero esto es lo que tenemos que cuidar. Precisamente vemos en la Virgen María algo increíble. Hay un pasaje que es en las bodas de Caná. Ustedes saben que el diálogo entre Jesús y la Virgen es el diálogo más sobrenatural que ustedes se pueden imaginar. Totalmente incoherente para nosotros. Porque la Virgen le avisa al Señor que no hay vino. Y ellos no tienen nada que ver con esa boda, son invitados, pero no son responsables. Y Jesús le dice, ¿qué es contigo, mujer? Mi tiempo no ha llegado aún. Aquí hay cosas importantes. Primero, nos damos cuenta que Dios tiene un plan. Porque el tiempo de Jesús no había llegado todavía. ¿Qué quiere decir? Pues es un plan que Dios tiene que se va a dar cuando se da, cuando está determinado que debe ser. Y la Virgen simplemente la respuesta que da es que se dirige a los sirvientes y les dice, hagan lo que Él les diga. ¿Ustedes pueden escuchar algo más incoherente que eso? Si el Señor ya le había dicho, ¿qué es contigo, mujer? Mi hora no ha llegado todavía. Y ella voltea y le dice, hagan lo que Él les diga. Pues, ¿qué les va a decir? Si Él dijo ya que no era su hora. Y Él obedece a eso y les ordena a ellos llenar de agua esas tinajas. Pero se dan cuenta que no tiene coherencia la conversación. Ellos hablaban en otro nivel. Ellos se comunicaban en un nivel sobrenatural, que no tiene nada que ver con la forma en que nosotros hablamos. Porque María estaba hablando con Dios, a pesar de que era su hijo Jesús, sin embargo, era una comunicación por encima de este mundo. Y así es como entendemos que la Madre María es una criatura especial. En la iglesia han habido muchas cosas difíciles con relación a la Virgen. Inclusive santos como Santo Tomás de Aquino estaba en contra del dogma de la Inmaculada Concepción. Él no la aceptaba. Y fue un franciscano el que logró que sucediera. Y estamos hablando de santos que estaban en contra de eso. Y siempre ha habido así. En la Reforma Protestante hace 500 años, una de las primeras cosas que ellos derrumbaron fue todos los dogmas de María y no considerar a María como alguien tan importante como la Iglesia lo pretendía. Y los protestantes incluso actúan como si no quisieran a la Virgen. Algunos hasta la persiguen. Y esto es muy sencillo. Lo que pasa es que Satanás detesta a la Virgen porque la Virgen es quien le tiene puesto el pie en su cabeza. Y esto a él le duele mucho. Y por eso cuando aparece la Reforma cristiana, el protestantismo, lo primero que le roba es a la Virgen. Les quitó una protección y un poder increíble. Pero ellos creen que es que saben más que nosotros. Pero la realidad es que la Virgen María es una columna
inmensa de la batalla espiritual de la iglesia peregrina, militante que somos nosotros. La Virgen es para nosotros demasiado importante y tenemos que tener conciencia de eso. ¿Por qué razón es tan importante el rosario? Miren ustedes que el rosario es una revelación de Dios a la iglesia. El rosario viene desde arriba, no es invención humana, pero ¿de qué está compuesto el rosario? El rosario está compuesto del Evangelio, porque no hay nada más. Mire, la derrota más grande contra el demonio ocurre en la encarnación del Mesías. Y por eso esas palabras, Dios te salve María, ¿de quién vienen? Vienen del arcángel que está anunciándole a María. Y ese es el golpe más duro contra Satanás. Por eso, cuando en un rosario se repite 50 veces eso, son el tormento más grande de los demonios. Se dice que un rosario rezado con el corazón no lo resiste ningún demonio. Al terminar el rosario, estamos exorcizados de cuanto demonio haya en nuestra vida, porque no resisten. Por esto, en el eterno presente de Dios, Jesús está en la cruz y está ahí en la cruz agonizando. Si usted tiene un crucifijo, los demonios que están en el aire, que no viven en el tiempo ni en el espacio, si ese crucifijo está bendecido, bendito, es un sacramental. ¿Qué quiere decir eso? Que ese crucifijo está vivo. Y los demonios están viendo no un pedazo de madera con una imagen del Señor, están viendo al Señor en la cruz y no quieren estar ahí. Y por eso el rosario, cuando usted dice Dios te salve María, los demonios quedan colocados en el momento de la anunciación y ahí no quieren estar, quedan en presencia del arcángel y de la Virgen, porque en cada Ave María que usted reza los está llevando allá y por eso ellos no quieren estar ahí. Y esto es importante de entender. Usted tiene una medalla de la Virgen en su cuello. Eso no es un amuleto. Si esa medalla está bendita, los demonios ven a la Virgen, no la medalla. Ven a la Virgen viva en esa medalla. Por eso se llama sacramental. Son poderes que tenemos nosotros muy grandes. Las imágenes que tenemos en la casa del Sagrado Corazón, de la Virgen, de los santos, cuando están benditas, están ahí presentes. Y son una protección increíble. Por eso los protestantes también perdieron la iconografía de nuestra iglesia. Odian las imágenes, porque el demonio se las quitó, los engañó. Pero las imágenes son una fuerza poderosa que nos acompaña, que nos protege, que es complemento a la batalla espiritual en que estamos nosotros. Entonces, teniendo en cuenta el poder del rosario, y saber que cuando rezamos un rosario, limpiamos nuestra vida, limpiamos lo que nos rodea y las intenciones que colocamos en el rosario llegan a Dios, porque las lleva la Virgen María, porque es por intercesión de la Virgen María. Voy a terminar con una lectura de la palabra donde el Espíritu Santo nos quiera llevar para que el demonio no se robe nada de lo que aquí hemos reflexionado. Y les voy a leer a ustedes del Evangelio según San Juan, en el capítulo 7, desde el versículo 7. Dice: el mundo no puede odiarlos a ustedes, pero a mí sí que me odia, porque yo muestro que sus obras son malas. Suban ustedes a la fiesta, yo no voy a esta fiesta, porque mi tiempo aún no ha llegado. Así habló Jesús y se quedó en Galilea. Solamente después que sus hermanos fueron a la fiesta, subió él también, pero sin decirlo y como en secreto. Los judíos lo estaban buscando durante la fiesta y preguntaban: ¿dónde está ese?
Corrían muchos comentarios sobre él entre la gente. Unos decían, es muy buena persona. Otros replicaban, en absoluto, ese está engañando al pueblo. Pero nadie hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Palabra de Dios. Pues le damos gracias a Dios y lo bendecimos porque Él es bueno y misericordioso. Amén. Pues vamos a tomar un descanso y ya compartiré con ustedes la última reflexión de la tarde antes de la Eucaristía.